¿Qué hace que grandes compañías tengan la capacidad de contratar a jóvenes y que tras solo unos meses de capacitación sean capaces de permitirle a esos jóvenes, sin experiencia laboral previa, que operen y en pocos años o meses puedan llegar a tener cargos gerenciales? El secreto es el sistema. Yo crecí con el paradigma de que el papelito habla, pero a pesar de tener estudios superiores, el papelito nunca habló ni garantizó tampoco mi éxito en el mercado laboral. Empecé a trabajar en las redes de mercadeo porque era lo que tocaba, porque ese era el negocio de la familia. Pero en el proceso me fui dando cuenta que las redes de mercadeo son mucho más que el producto o el plan de compensación. Las redes de mercadeo son las personas, aquellas que con sus sueños, sus ilusiones, sus ganas de transformarse crean una industria multimillonaria. Es una industria en la que creo ciegamente y que me ha transformado de principio a fin, porque esencialmente entendí eso. El negocio no se trata de productos, se trata de transformarte a ti mismo para poder crear un impacto positivo en los demás. Mi nombre es Paulina, te doy la más cordial bienvenida a este episodio número 12 de Abraza tu Caos. Y hoy te voy a platicar por qué el sistema es la clave para pasar de ser un emprendedor a ser un empresario. De las cosas que más trabajo me costó entender y a veces me sigue costando trabajo es por qué un sistema, cuando estás creando tu propio negocio, por qué un sistema se vuelve sagrado. Hay muchísimos estudios, muchísimos testimonios que te van a decir por qué las grandes empresas siguen un sistema y con el paso de los años este sistema les permite predecir sus resultados, saber hacia dónde van, pero sobre todo permear una cultura laboral que permita a todos los que colaboran en esta empresa hacerlo de manera eficiente, pero sobre todo hacerlo por periodos largos. Cuando tú estás emprendiendo en las redes de mercadeo, en el multinivel, no hay ninguna diferencia. La realidad es que el sistema que tú crees va a hacer la diferencia entre que tú tengas éxito o te quedes en el camino. Casi todas las empresas tienen su propio sistema de capacitación, de educación, de método de trabajo, de método de entrega, en fin. Pero tú que me estás viendo, ¿cuál es el sistema que quieres o cuál es la cultura que tú quieres para tu equipo de trabajo? No importa si estás empezando o si tienes muchos años o si estás estancado. La realidad es que el sistema depende única y exclusivamente de ti, porque la magia de las redes de multinivel es que el negocio empieza y termina en ti. Todo en el sistema de compensaciones va a depender única y exclusivamente de ti. A lo mejor me vas a decir, no es cierto, Paulina, ¿qué pasa con las personas que no compran? ¿Qué pasa con las personas que no se capacitan? ¿Qué pasa con esto? Tienes que entenderlo de la siguiente manera. El líder es una persona que es capaz de inspirar a otros, no a través de su palabra o de dar órdenes, sino a través de su ejemplo. Y si tú eres la persona que encabeza tu organización, ¿quién crees que es la primera persona que debe de ser puntual, congruente y coherente con todas las acciones que cometa en su empresa? Tú. La primera persona que se debe de capacitar eres tú. La primera persona que debe de probar, testear si algo funciona o no, eres tú. La primera persona que debe de estar ahí ganándose los premios, ganándose los viajes, siendo exitoso. La primera persona que tiene la obligación de volverse exitoso, eres tú. Y esto, en la medida en que tú vas probando, te permite crear un sistema. ¿Y a qué me refiero con un sistema? Es muy sencillo. Si tú vas a un McDonald's en México y vas a un McDonald's en Buenos Aires o vas a otro en Dubái, te vas a dar cuenta que indudablemente te ponen el mismo número de servilletas, el mismo número de sobrecitos de mostaza, de catsup, que si pides mayonesa normalmente te la tienen que dar aparte, no es algo que venga en la bolsita de papel. Y a esta aseveración se llegó después de muchos años de estar viendo lo que la mayoría de los clientes dejaban y lo que sí consumían. Cuando los ejecutivos de McDonald's empiezan a ver estas cosas que sí se consumían versus aquellas que se dejaban, empiezan a hacer un balance. Y esto les permitió eficientar sus procesos, pero sobre todo les permitió ser mucho más eficientes en la cuestión de sus costos. A ti te va a pasar exactamente lo mismo.
¿Cuántas capacitaciones das en una campaña? De estas capacitaciones, ¿cuántas personas se conectan a cada una de las capacitaciones? ¿Estás enseñando a tus equipos de trabajo cómo prospectar? ¿Estás enseñando a tus equipos de trabajo cómo duplicar? Y si tú te das cuenta que lo que tú haces no es algo que tus demás equipos de trabajo puedan hacer, entonces no estás creando un sistema, estás creando a personas simple y sencillamente que sigan y dependan de ti. El sistema es algo que se permea y que se trabaja aún cuando tú no estás presente. El ejemplo más claro que yo tuve fue hace muchos años cuando yo empiezo a trabajar en mi negocio y empiezo a trabajar en colaboración con mi mamá. Yo no tenía mi propia red, sino que yo trabajaba la red de mi mamá. Y siempre fui muy buena para hablar y siempre me gustó hablar porque estudié ciencias de la comunicación y soy actriz de profesión, entonces hablar no era un problema para mí. Pero un día me lesionó la espalda y yo tenía una capacitación, entonces no pude presentarme a dar la capacitación porque tenía mucho dolor, entonces les aviso a las demás personas del equipo y les dije, oigan, no puedo llegar a dar esta capacitación, búsquense a alguien que me pueda suplir. Pues nunca se encontraron a nadie. Y ahí me di cuenta que yo no estaba formando líderes. Yo era un dictador, por así decirlo, que dictaba, valga la redundancia, lo que se iba a hacer y que si yo no lo hacía, nadie era capaz de tomar el control o de tomar las riendas de la situación. Ahí fue mi primera gran lección de liderazgo, porque entonces me di cuenta que yo no estaba formando empresarios independientes, empresarios libres, empresarios que tuvieran esta capacidad de formarse a ellos mismos. Yo estaba trayendo personas que dependieran de mí, donde la figura central era Paulina y no el sistema. La figura central era Paulina y no las bondades del negocio. Si eso es algo que te está pasando a ti, es hora de que pares. Y te quiero compartir los tips que a mí me han ayudado a crear un sistema. El primer tip que te doy es suelta. Las personas van a crecer y van a desarrollar su propio sistema y su propia metodología a su tiempo. De ti no depende. Lo segundo es nunca dejes de buscar. Nunca dejes de buscar porque si tú te aferras a la persona que tú crees que quiere, nada va a pasar, pero allá afuera habrá muchas personas que sí quieren y lo más importante, que estén dispuestas a aprender. Y el tercer tip que yo te doy es que tengas esta capacidad de regresar sobre tus pasos. Si el resultado que estás obteniendo no es el que te está siendo satisfactorio en este momento, ten la capacidad de regresar sobre tus pasos y analizar qué sí funcionó y qué no funcionó. Lo que sí funcionó, déjalo, y lo que no, reestructúralo. Roma no se hizo en un día y ni tu vida ni la mía están escritas en piedra. Entonces, siempre busca esta mejora continua, pero sobre todo, nunca dejes de buscar el sistema que a ti te va a funcionar. El día en que tú te vuelvas imprescindible en tu organización, en ese día habrás dejado de ser un emprendedor y te habrás convertido en un empresario. Espero que hayas disfrutado muchísimo esta serie, tanto como yo. Déjame aquí tus comentarios, cuáles son esos tips que a ti te han funcionado para pasar de ser solo un emprendedor a convertirte en un verdadero empresario del multinivel. Nos vemos en la próxima. Y esta es solo una de las muchas experiencias que este maravilloso caminar en las redes de mercadeo me ha dejado. Te espero la próxima semana con un episodio completamente nuevo. Pero por favor, interactuemos y compárteme tus experiencias, tus inquietudes, las cosas buenas y las no tan buenas que te han pasado en este emprendimiento colaborativo al que llamamos redes de mercadeo.